Ahí estaban los detalles. Vamos de inmediato con nuestro bloque de economía. Bien, estábamos viendo en este informe precisamente el dolor de cabeza, ¿no? Es que es para los padres de familia poder cumplir y comprar estas larguísimas listas de útiles escolares. Así que vamos a analizar este tema precisamente, algunos consejos importantes para poder ahorrar, si se quiere, o que en todo caso no sea tan complicado este proceso. Estamos con el profesor de San Mario Vergara Silva. ¿Cómo está, profesor Vergara? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, consejos importantes. Estas fechas... Todos los padres de familia andamos con dolor de cabeza, profesor. ¿Qué hacemos para aliviar ese tema? Bueno, comenzando que estas fechas, ¿no? Época escolar es la segunda época más cara del año, ¿no? Después de la Navidad. Entonces los padres vienen ya gastados, ¿no? Entonces están viendo la posibilidad de cómo poder solventar, ¿no? Entonces lo más importante que hay que considerar de que la compra de gastos de útiles no deben considerarse como un gasto, ¿no? Sino como una inversión. Correcto. Eso es muy importante, algo que hay que considerar. Pero también, a la vez, algo muy importante de que antes de dar algunos tips para poder lograr algunos ahorros, es muy importante que los padres consideren de que nuestra Constitución establece de que la educación, los padres tienen la obligación de educar a los hijos y sobre todo participar en el proceso educativo, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que tú puedes matricular a tu hijo en el colegio más caro, pero si el padre no participa activamente en el día a día de su hijo, o sea, es poca la garantía. Entonces hay que considerar eso. Es un acompañamiento permanente. Así es, permanente. Y hoy en día es muy importante que la educación, no solamente en el sector privado, sino en el sector público, se acompañe con la tecnología. La tecnología va de la mano con la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aplicativos que utilizan hoy en día los padres para poder participar justamente, ¿no? Controlar a sus hijos, hacer un seguimiento, cómo están yendo las notas, etcétera, ¿no? Eso no pasaba hace muchos años, hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Importantísimo, entonces, la educación... Es. Efectivamente, no es un gasto, es una inversión, ¿no? Vamos formando, digamos, a los futuros profesionales, ¿no? Buenos ciudadanos, en fin, y es algo importantísimo. Pero, digamos, ahora, lo real es que hay que cumplir con esta lista de útiles, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, sus consejos, recomendaciones importantes para afrontar de buena forma todo este proceso? Bueno, hay que considerar también lo real es de que el 50% de la población percibe menos del sueldo mínimo, es la realidad, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? 930 soles, y esto ha ido con una tendencia a la baja, ¿no? O sea, hace 5 años era 45%, ahora se ha incrementado en 50%, ¿no? Y esto porque hace más de 3 años han venido extranjeros, ¿no? Han venido a nuestro país extranjeros, más de 1 millón de extranjeros, ¿no? Y que han entrado agresivamente al mercado laboral, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, percibiendo sueldos menores al sueldo mínimo, ¿no? Entonces, eso ha afectado definitivamente, ¿no? Hay que ayudar a nuestros vecinos, definitivamente, porque han huido de una crisis bastante grave. Entonces, pero sin embargo, la realidad es esa, ¿no? O sea, muchos padres, el 50% de la población, cuenta con sueldo mínimo para poder solventar estos gastos y es preocupante, ¿no? Entonces, vamos a dar algunos tips, ¿no? Para poder de repente ajustar, de repente ahí algunos... A ver, ¿como cuáles? Ahorrar ahí un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recomiendo que el padre, ¿no? Se siente ahí mamá y papá, ¿no? Mamá y papá tomen la lista de útiles, ¿no? Y más o menos hagan una estimación del costo de cada uno de los artículos, ¿no? Pueden de repente revisar revistas, ¿no? De repente hay un aplicativo del Minedu, ¿no? Que es Opnate. Del Ministerio de Educación. Así es. En el cual tú ingresas el libro y te arroja dónde lo venden, en qué puntos, el precio, porque están obligados, ¿no? Excelente. Es una obligación. ¿Cuál es el nombre? Es Opnate, Observatorio Nacional de Textos Escolares, ¿no? Opnate.minedu.gov.pe. Perfecto. Es un aplicativo muy importante. A ver si lo colocamos ahí en pantallas para que sirva de guía para los padres, ¿no? www.opnate.minedu.gov.pe. Excelente. Y todas las editoriales están obligadas a ingresar
la información de los textos y el precio de mercado, ¿no? Ajá. Es muy importante, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Así es, el primer paso es costear la lista de útiles, no salir de frente, ¿no? Como hacer las compras, ¿no? Sino más o menos estimar el costo de los útiles. Entonces, y de ahí te sientas con mamá y papá y cuántos son los ingresos, ¿no? Con cuánto cuentan, ¿no? Entonces, de repente son honorarios, ¿no? De repente sueldos, salarios, y también pueden considerar la bonificación de escolaridad, ¿no? Que el gobierno para el sector público aprobó que sería de 400 soles para este año, ¿no? Y bueno, y para el sector privado es facultativo, ¿no? O sea, los empresarios ellos acuerdan, ¿no? Entonces se consideran los ingresos, y una vez que, considerando también los gastos básicos, que es de alimentación, alquiler de vivienda, transporte, etcétera, entonces ahí hacen una comparación, ¿no? O sea, vamos a necesitar de repente obtener un préstamo, entonces ahí en ese momento puedes determinar, ¿no? Entonces si requieren un préstamo, de repente lo recomendable es de que soliciten un préstamo, pero con un plazo de repente no mayor a 6 meses, ¿no? No mayor a 6 meses. Entonces, porque si tú pides más de un año, vas a terminar pagando la cuota el siguiente año y se va a cruzar con la campaña. Ingresas a un círculo vicioso del que nunca vas a salir. Aparte los intereses son mayores, ¿no? Entonces el tema es tampoco no endeudarte, pero sin embargo, ese es para el caso de los padres, sobre todo que tienen más de 2 hijos, ¿no? O sea, un hijo es controlable, ¿no? Pero 2, 3, 4 hijos ya, entonces ahí amerita de repente poder evaluar la posibilidad de solicitar un préstamo, obviamente que verificando las tasas, las alternativas que también con el aplicativo www.comparabien.com.pe tú ingresas el préstamo y te arroja una simulación, ¿no? Comparativa por banco, ¿no? Cuáles son las tasas y cuáles son las cuotas, para también determinar si la cuota se adecua a tu presupuesto familiar. ¿Cuál es la que más te conviene? Así es. Entonces, una vez tú conciliado con los ingresos, lo que haces es sales y buscas, ¿ok? Buscas el costo en la calle. Hay que hacer toda una investigación primero. O sea, las cosas hay que hacerlas planificadas, ¿no? Porque si tú haces las cosas así muy precipitadas, de repente terminas pagando más, ¿no? Entonces, vas a la calle y buscas precios, ¿no? Comparas, visitas ferias, supermercados, cadena de tiendas, y bueno, y quería, o sea, recomendarle también, ¿no? De que no necesariamente en las ferias, o sea, los precios son menores, ¿eh? O sea, tú vas a una feria, por ejemplo, los útiles que corresponden a marcas como Faber-Castell, Artesco, ¿no? La Iconsa, Stanford, ellos tienen precios determinados, ¿no? Entonces, la feria lo que te puede bajar de repente es 50 céntimos, una cosa así, ¿no? Pero en realidad, las cadenas de tiendas de útiles escolares, que son como 3, que no voy a mencionar nombres, ellos, o sea, es comprobado de que tú vas y esas marcas te lo venden a menor precio. Claro, por el volumen, ¿no? No, es que ellos se dedican todo el año a vender útiles. Los comerciantes son comerciantes, de repente todo el año se dedican a vender peluches, perfumes, y solamente para la campaña escolar, o sea, se estoquean y bueno, se dedican a la venta, ¿no? Entonces, eso es una sugerencia. O sea, lo bueno, tenemos que ver, digamos, todas las opciones que nos ofrecen para tomarla. No necesariamente, por eso para escogerla mejor. Lo que pasa es que la feria acopia, ¿no? A todos los comerciantes de útiles, ¿no? Pero el tema es de que no necesariamente, ¿no? Lo que sí te ofrece la feria escolar, ¿ok? Sí te ofrece es marcas económicas, ¿no? Hay marcas económicas como OVE, de repente Nuevo Mundo, y Tito también, que es otra marca, y también hay una que es Vikingo, que es la marca económica de Faber-Castell. Entonces, esos productos sí son más baratos, ¿no? Y que no te los ofrece la cadena de tiendas, ¿ok? Ahí sí, pero sí hay que considerar también la calidad, ¿no? Porque hay, o sea, comprar una marca... Que sean productos, digamos, también que no sean tóxicos, ¿no? Verificar el registro sanitario, porque puede contener plomo y te va a salir más caro Por supuesto. Así es, ahorrarte, ¿no? Claro, dentro de un estándar, digamos, de calidad, buscar la mejor alternativa. Así es. Entonces, una vez que ya tú has costeado, ¿no? En la calle, o sea, tú ya has ido a la calle a buscar precio, regresas a tu casa y lo que haces es, yo recomiendo de que hay que hacer un inventario de los útiles del año anterior. Entonces, ahora hay que ahorrar, pues no hay que ahorrar, ¿no? Entonces, como te decía, o sea, hay personas que de repente no les alcanza, tienen 2 o 3 o más hijos, entonces, recuperar, ¿no? De repente algunos útiles que son servibles, de repente cartucheras, hay madres que de repente compran maletas, de repente de alguna marca, que las hace durar 3 años, de repente el uniforme, de repente, si no un estirón, de repente le puede quedar 1 o 2 años más, ¿no? O sea, el tema es ahorrar, ¿no? Recuperar de repente los cuadernos que solamente del último bimestre que han quedado 3 hojas y las vuelves a utilizar, ¿no? Entonces, una vez que ya has recuperado,
inclusive puedes utilizar los libros de los hermanos mayores. Sí, claro, recuperarlos. por supuesto. Entonces, hay una ley, que es la ley de Indecopi, que protege a los consumidores, ¿no? Contra posibles prácticas abusivas de las editoriales, ¿no? Entonces, protege y prohíbe a los colegios, a las editoriales, de que exijan comprar libros nuevos. O de repente dirigir hacia alguna tienda en especial. Así es. ¿Okay? Eso para que sepa el público. Correcto. Y también algo que quería aprovechar es de que muchas veces los colegios incluyen en la lista de útiles, incluyen de repente útiles de aseo, ¿no? O sea, piden papel higiénico, papel toalla, jabón líquido, un poco más si te piden sillas o mesas, ¿no? Claro, entonces, que eso es obviamente una obligación del propio colegio. Claro, eso es parte de la labor administrativa. Entonces, ellos no están obligados, ¿ok? Y también que ellos no están obligados a comprar libros nuevos y lo indica la ley de protección, que lo protege también Indecopi, ¿no? Interesante. Entonces, ese detalle de planificar bien cada etapa, cada proceso, hasta que finalmente ya vamos a hacer la compra, ¿no? Entonces, ya cuando ya tú sabes, ¿no? ¿Qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué es lo que la lista de útiles? ¿Qué es lo que tengo, lo que he recuperado? ¿Ok? Yo ya tengo lo que voy a necesitar, ¿no? Entonces, elaboro un presupuesto con los precios que yo ya he obtenido a menor precio, pues, obviamente, ¿no? Entonces, me voy a la calle en la mano con mi lista de útiles porque para no pagar en exceso. Es más, y puedes de repente obtener mayores rebajas, pues, ¿no? Y si vas en grupo de padres, de familia, de repente en grupo te dan un menor precio, pues, ¿no? Entonces, es importante de repente considerar llevar ese plan, y también una vez que ya has comprado los útiles, también para adelante, ¿no? Para el resto del año, es siempre recomendarle a los hijos el cuidado de los útiles, de repente etiquetar cada uno. Marcarlos. Como antiguamente lo hacían, ¿no? Los padres, ¿no? La cartuchera, para no perderse, ¿no? Para que no se pierda. No, eso sí se hace, ¿no? Y claro, ahorrarte, se coloca el nombre del alumno, el grado. Y ahorrarte. Se pueden intercambiar o perder, ¿no? Y ahorrarte también con la lonchera, ¿no? Enviarle lonchera, no entregarles de dinero, porque tú no sabes qué están comprando. De repente están comprando golosinas que más daño le hacen. Que es lo más seguro, profesor. Enviarle una lonchera saludable, ¿no? Así es, sí, importantísimo, ¿no? Muy claro, ese es fundamental. Bien, excelente. Hacemos un mensaje final a los televidentes, algunas recomendaciones de todo lo que nos han mencionado, redondeamos la idea. Bueno, a los padres ya sabemos que tenemos la obligación, ¿no? Tenemos la obligación de educar a nuestros hijos y sobre todo, ¿no? Algo que dice la Constitución, lo dice, ¿no? Debemos participar activamente. No es que, hijo, te matriculé y me olvido del tema, ¿no? O sea, de acá final del bimestre, a mitad de año, a final de año reviso tus notas y no, yo no puedo dejar a mi hijo, porque los niños, o sea, de repente el 2% son los que estudian solos, ¿no? Necesitan un acompañamiento, ¿no? Así es. Es muy importante, y de repente no dejarnos de repente, no nos distraigamos, ¿no? Con de repente noticias que están en el día a día, ¿no? Y pensar en nuestros hijos, ¿no? Que ellos son el futuro de nuestro país, ¿no? Por supuesto. Bien, profesor Vergara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Importantes todas las recomendaciones que han compartido con los televidentes de ATV+. Así cerramos nuestro bloque de economía. Vamos a una pausa comercial, pero volvemos con más.